Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el hardware. Seguramente si hay algún alumno que haya estudiado un poquito de informática, tecnologías de la información, ya sabrá perfectamente sobre lo que vamos a hablar. O algunos aficionados a la computación, pues de seguro conocen el término de hardware y el término de software, que son los que hemos hablado por lo pronto en este curso. Pero vamos a iniciar para asumir que todos estamos en el mismo canal y todos conocemos la terminología. En este caso, empezaremos definiendo el hardware, que como pueden ver es la parte más visible del sistema computacional. Si hablamos de la parte más visible, nos referimos precisamente a lo tangible, a lo que podemos tocar en este caso. Si habíamos hablado de las generaciones de computadora, prácticamente hemos estado hablando de los componentes físicos, cómo han pasado de ser estas máquinas que ocupaban todo un cuarto a tan portátiles como el móvil que tenemos en nuestras manos, ¿no? Normalmente utilizamos pues un teclado, la pantalla táctil, un dispositivo señalador que puede ser el mouse, puede ser la almohadilla que tenemos en las laptops y una pantalla para visualizar. Muchas veces nos asistimos con una impresora, a lo mejor registramos los documentos en un escáner para digitalizarlos. En este caso utilizamos una cámara web, un micrófono, unas bocinas, pues todos estos son componentes físicos. Como pueden ver en la imagen, es una computadora estándar, en este caso de escritorio, pero ya hemos hablado que las computadoras pues abarcan muchísimos dispositivos como pueden ser incluso las consolas de videojuegos. Entre los dispositivos precisamente que componen el hardware, los vamos a descomponer por su funcionalidad. En este caso tenemos los dispositivos de entrada, pero ¿a qué nos referimos con la entrada? No es por entrar al sistema, sino es el ingreso de los datos, cómo nos comunicamos con la computadora o el sistema de cómputo para que realice las actividades que nosotros queremos. Bueno, normalmente para hacer algún documento, si queremos poner una palabra, nos asistimos del teclado. Nosotros le indicamos a la computadora qué palabra va a formar eh, presionando cada tecla deseada, ¿no? Cada letra. Si queremos abrir una aplicación que se muestra por un icono, tenemos ya sea la opción de agarrar el apuntador del mouse y darle doble clic, en algunas veces un clic cuando estamos hablando de exploración en internet, o bien en la pantalla táctil pues seleccionarlo con nuestros pulgares o con nuestro stylus dependiendo de nuestro dispositivo. Pues bien, todos estos impulsos, todas estas señales que le mandamos a la computadora es una entrada de datos, por eso son dispositivos de entrada. Y en esta categoría, pues además de los que hemos mencionado, entrarían incluso las cámaras, entrarían los micrófonos, que es como están transmitiendo los datos en forma no solamente de texto y de clics, sino aquí estamos hablando de imágenes, estamos hablando de sonidos, estamos hablando del micrófono, inclusive si hablamos de los aparatitos para las huellas digitales, estamos hablando de los escáneres como hace un momento, todos estos son dispositivos de entrada porque meten precisamente los datos a la computadora. Los más comunes pues son los que mencionamos al inicio, el teclado, el mouse. Si estamos hablando de los smartphones ahora, pues la pantalla táctil, ¿no? O de las tabletas digitales. Y los dispositivos de salida, pues precisamente nosotros metemos un dato y esperamos que la computadora los trabaje de alguna manera y nos lo muestre. ¿Cuál es la principal para que nos lo muestre? Pues la pantalla. El monitor nos está dando la reacción inmediata de lo que nosotros hacemos. Pero no nada más es el monitor o la pantalla la que nos está dando una salida de los datos. En el caso cuando queremos una tarea, un trabajo, un reporte, nosotros nos auxiliamos de una impresora, estamos sacando esa información por otro medio, además del monitor. Bueno, ese es otro dispositivo de salida. Si nosotros estamos en una videoconferencia, decíamos hace un momento, el micrófono está dándole entrada al audio, pero ¿cómo lo escuchamos? Pues con las bocinas. Entonces, todo el dispositivo que los represente los datos, una manera de interactuar con nosotros como una respuesta, es un dispositivo de salida. Bien, hablando de otras partes de los componentes principales, porque hablábamos de los dispositivos de entrada y salida, están también el microprocesador,
que si, volviendo a retomar las generaciones de computadora, hemos hablado cómo inician siendo unas calculadoras y esa es su función principal, hacer cálculos. Entonces hay una máquina que está trabajando para hacer esas operaciones. Precisamente el trabajador principal o el que realiza estas funciones es el procesador. En este caso termina siendo un microprocesador por esta integración que veíamos de los transistores, hacer chips integrados en una tablita con millones de ellos y por eso es el microprocesador. El microprocesador pues es la esencia de la computadora como nos dice aquí. También se lo denomina unidad central de procesamiento y de ahí viene el término de CPU por sus siglas en inglés. Entonces cuando nosotros decimos el CPU muchas veces nos referimos al gabinete, pero estamos hablando de la computadora en general y específicamente en este pequeño cuadrito que vemos aquí. Ponemos el ejemplo, uno que dice Intel Core i7, pero hay una gran variedad de ellos, ¿no? Y hablaríamos de toda una generación de procesadores y si hablamos de AMD también que es su competencia, pues existe también la línea Ryzen y también traen otros numeritos que son el 3, el 5, el 7, pero no entraremos más a detalle ahorita que finalmente son gamas del producto donde unos pues son de mayor velocidad, mayor trabajo, pero pues también eso implica costo, ¿no? El mayor número, pues mayor costo, pero mayor productividad, dependiendo del trabajo para el que lo vayamos a utilizar. Pues bien, ¿dónde integramos a este trabajador que decíamos ahorita? Pues bueno, esta sería su estación de trabajo. Si vemos un cuadrito en el centro más o menos de lo que estamos viendo en esta tarjeta, esta sería una tarjeta madre o una placa base que conocemos como motherboard. Bueno, les decía que esta es su estación de trabajo. Aquí va el procesador en este espacio que está precisamente en su misma forma, aunque aquí no trae ninguno. Ahí donde se asienta este pequeño componente. Quizás cuando abrimos una computadora no lo vemos directamente porque trae otra capa aislante por todo el calor que genera. Pero si se fijan, esta tarjeta pues lo conecta con todos los demás dispositivos. Aquí están incluidos los dispositivos de entrada y salida, pero a su vez tiene también acceso a la memoria. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la memoria. No estamos hablando del almacenamiento especialmente, ¿no? Sino la memoria con la que interactúa este procesador para poder trabajar. Si nos fijamos al lado izquierdo, pues podemos ver entradas, las famosas USB, podemos ver el HDMI, estas de colores, pues es donde entra el audio con el micrófono o las bocinas como salida. Y bueno, es de los elementos principales porque ¿de qué nos serviría el procesador solo si no tiene o las herramientas para poder trabajar, ¿no? Bueno, otro elemento principal es la memoria. Les mencionaba hace unos momentos que no nos referimos de lleno al almacenamiento, pero todo lo que almacena datos pues es conocido como memoria, ¿no? Ya sea si pasa o no, bueno, en este caso antes y después de pasar por la CPU. Una PC está formada por componentes electrónicos y esta memoria no es la excepción. Es otra pequeña tarjetita como la que veíamos ahorita de la tarjeta madre, pero más pequeña, también con sus pequeños microchips, que en este caso son módulos de memoria y pueden almacenar la memoria pues temporalmente o permanentemente dependiendo de nuestro uso, pero ahorita la vamos a descomponer en varias categorías. Técnicamente cualquier dispositivo que almacena datos o instrucciones, si lo vemos más adelante o lo que hemos mencionado antes, nos referimos a la parte de software, se llama memoria. Puede ser entonces el disco duro, los ya desaparecidos disquetes, los pendrives también conocidos como memorias USB, la memoria CMOS, la memoria RAM, la memoria caché. Sin embargo, conocemos comúnmente la memoria, pues el almacenamiento principal, ¿no? La memoria del sistema, mayormente conocida como memoria RAM, y vamos a hablar un momento más de ella. Primero vamos a mencionar a la memoria ROM. Memoria ROM, por sus siglas en inglés de Read Only Memory, que es memoria de solo lectura. Esta memoria, pues prácticamente se utiliza cuando son software o desarrollos donde no hay actualización o son establecidos en alguna maquinaria que cumplen una función en específico. Digamos,
Si una lavadora tiene la función de, o más bien el dispositivo de entrada con una manija donde regulamos la velocidad o regulamos el llenado, la duración, la potencia, lo que ustedes gusten que pueda tener un aparato, como también pudiera ser un microondas. Tenemos la entrada, algunas teclas, algunas inclusive pudieran ser palanquitas, bueno, lo que sea que le demos la señal. La computadora, en esta forma que les menciono, pues realiza su tarea y nos da la respuesta, ya sea con algún pitido, con algún sonido o alguna acción. Pues bueno, cuando es algo, un software que no se modifica, pues la memoria se le llama ROM, porque esta no es cambiada, solamente es de lectura, de manera que no pueda ser corrompida, no puede ser dañada, ¿no? Lo más común que se solía utilizar era el término de CD-ROM, y precisamente era que estos CDs que ya estaban grabados, pues no se podían borrar. Entonces la memoria, solo lectura, el disco era para leerlo, y nada más lo que tenía era lo que podías ver, ya que no se podían agregar cosas ni reemplazar. Y ahora tenemos RAM, por sus siglas también en inglés, que es Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio, es decir, al azar. Y en esta aleatoriedad nos referimos a que va a tener archivos cargados o programas que estén activos en nuestra computadora. No es decir que va a tenerlos al azar, uno que nosotros no queramos abrir, claro que no. En este caso nos referimos a lo que el procesador va a estar trabajando en un momento. Muchas veces lo ejemplifico con la mesa de trabajo de un oficinista o la mesa de trabajo de un carpintero. Puede que tenga todo el material en su taller, todas sus tablas, toda su madera en cualquier tipo de procesamiento, pero para poderlo cortar, para poderlo pulir, para poderlo, no sé, diseñar, necesita ponerlo en la mesa de trabajo, y entonces es cuando lo está trabajando, mientras está solamente almacenado, precisamente en el término también físico, como si estuviera en una bodega. Entonces la RAM es el espacio que va a tener el microprocesador para trabajar como si fuera una mesa. Entonces va a poder trabajar con tal extensión que le alcance la mesa. Por ello, cuando abrimos muchas ventanas quizás en nuestro navegador de internet, cuando abrimos también videos con alguna sesión de mensajería instantánea, igual si tenemos pendientes por ver algunas fotografías, pero todo lo tenemos activo, llega el momento en que nuestra computadora se queda parada o atorada, que nosotros decimos trabada, pues precisamente es porque la memoria RAM ya llegó a su límite. A veces incluso la computadora se nos apaga porque tenemos saturada la mesa de trabajo. Ya no puedo poner más cosas más que la televisión, la grabadora, la tarea que estoy leyendo en forma de algún libro electrónico, pero bueno, aquí estaríamos pasándola a un ejemplo físico. Tengo un libro en la mesa también, tengo una libreta para hacer anotaciones, pues tengo la mesa llena, quiero meter otra cosa y me quedo pensando cómo voy a hacer para trabajar en una cuando ya no me alcanza el espacio. Bueno, algo similar es esto, ¿no? Espero que se pueda entender un poquito con el ejemplo. Y nos menciona aquí que hay varias razones por las que se usa la RAM en la PC. La más importante, seguramente, es que los datos, cuando pasan por la memoria RAM, es más rápido que trabajarlos en un dispositivo de almacenamiento secundario, como lo es el disco duro o el CD, si estamos hablando de uno reescribible, o, pues bueno, ni qué decir de los disquetes, ¿no? La memoria o los datos, precisamente hablando, tienen unas medidas. Estas medidas parten desde el bit, que es un dígito binario, perdón. El dígito binario almacena dos tipos de valores, que es el 0 y el 1. Si lo trasladamos al lenguaje electrónico, sería como el encendido y apagado, que podemos ejemplificar con una lámpara. Si yo le pongo en el switch encendido, pues prende, lo apago, y es decir, hay corriente o no hay corriente, pues bueno, es 0 y 1. Y ese 0 y 1, o ese conjunto de ceros y unos, forman un byte en un grupo de 8. Y este byte es equivalente a un carácter. Un carácter
Pues puede ser una letra, puede ser un símbolo, lo que tenemos en el teclado. Y así se forma el almacenamiento que vemos en un archivo. Por ejemplo, un archivo de Word que nos dice, eh, este archivo es de 312 kilobytes. Bueno, sabemos que el contenido entonces nos está hablando de, si son 312, nos está hablando de 1000 bytes cada uno, o sea, 312,000 bytes. ¿Okay? Las medidas, como pueden ver, van aumentando de 1000 en 1000. En la parte derecha nos va la descripción o el equivalente de la medida anterior. Y es así que tenemos después del kilobyte los megabytes, después de los megabytes los gigabytes, después de los gigabytes los terabytes. Y hasta ahí es lo que vemos en el mercado si buscamos una unidad de disco duro. Normalmente hablamos de discos duros de 4 terabytes, 8 terabytes a lo mucho. Probablemente haya más, pero son más costosos. Y seguramente habrá más en el lapso de unos 5 años. Y no descartamos la posibilidad que lleguen a la siguiente medida, que son los petabytes. Sin embargo, ya existe lo que son los exabytes, zettabytes y yottabytes. Pero vamos a quedarnos por lo pronto con los terabytes, que es lo más común cuando hablamos de almacenamiento. Si hablamos de memoria RAM, lo más común cuando vemos en una comparativa de equipos como los smartphones, pues hablamos de memorias de 4 gigabytes en RAM, 8 quizás. Si hablamos de cómputo, pues ya llegamos a los 16, dependiendo si hablamos de escritorio o de laptops, portátiles, pues. Pero hablamos más que nada en términos de gigabytes con la memoria RAM. Actualmente, hace algunos 10 años, pues todavía nos ubicábamos en los megabytes. Entonces podemos estar más familiarizados con estos términos por esas razones. ¿Cuántos gigabytes son los que tienen en su disco duro? O sea, cuánta capacidad tienen para almacenar películas, fotografías, documentos. ¿Y cuántos gigabytes tienen de memoria RAM? ¿Cuántas cosas puedo hacer al mismo tiempo para que no se me trabe la computadora o el dispositivo? ¿No? Recuerden, una cosa es la bodega donde tengo almacenadas las cosas y otra cosa es cuando saco las cosas de la bodega y las quiero trabajar, tomando el papel del microprocesador. ¿Ok? Y bueno, vamos a hablar del disco duro, que ya lo mencionamos que era para el almacenamiento, y la cantidad de almacenamiento es mayor que una memoria RAM. En este caso vemos dos imágenes, la de arriba dice 240 GB y la de la derecha 4 terabytes. Obviamente vemos que 4 terabytes es mucho mayor que 240 GB, simplemente por la unidad de medida, ¿no? Pero la diferencia entre estos dos es que el disco duro que tenemos en la parte derecha de abajo sigue siendo de componentes mecánicos, sigue siendo una tecnología utilizable, en la que muchos dispositivos en computadoras, más que nada, se utilizan. Y con componentes mecánicos nos referimos a que todavía son estos discos, los redonditos, aplanados, que son leídos por una aguja. Es por eso que cuando se nos llega a caer uno de estos dispositivos, pues es más propenso a dañarse porque algún componente mecánico se daña. Esta se corrige con los discos duros que tenemos arriba, que son los de estado sólido. Aquí, al igual que las computadoras migraron de ser mecánicas a electrónicas con señales encendidas y apagadas, bueno, el disco duro pasa a ser lo mismo, pero la desventaja es que como es una tecnología más reciente, pues es más costosa. Entonces, no digo que sean equivalentes estos dos ejemplos, pero suponiendo que estamos hablando de un disco duro de 500 gigabytes de estado sólido, más o menos pudiera ser equivalente a este de 4 terabytes. Entonces aquí la cuestión es, ¿qué prefiero? ¿Que sea más rápido o más propenso a golpes? Aunque nadie quiere golpear su computadora, pero sería la discusión a perseguir cuando estamos viendo una computadora que nos ofrece o puedes tener 2 terabytes o puedes tener 240 gigas. ¿Eliges almacenamiento o eliges velocidad? Eso pues ya cada quien lo decidirá dependiendo para qué quiere utilizar ese equipo, ¿no? Entonces,
más nuevo, más rápido, pero más costoso, las de estado sólido. Los mecánicos, que han sido los discos duros de siempre, pues cada vez nos aportan más capacidad, sin embargo las velocidades pues se han mantenido al margen, ¿no? Ya el que nos da el brinco, así como nos está dando pues prácticamente más de 5 veces la capacidad, pues nos está dando 5 veces menos rapidez que los de estado sólido. Más o menos se pueden dar una idea con esos ejemplos. Y tenemos almacenamientos que ya están un poco en desuso, lo cuales son los discos ópticos, que empezamos con el CD o Compact Disc. Esto ya les mencionaba que su popularidad de CD-ROM, donde solamente se leían, prácticamente su uso es todavía en el mercado musical. Difícilmente vemos ya que las computadoras tengan unidad de disco incluso. El más popular quizás de los últimos años ha sido el DVD, donde aumenta los 700 megas que tenía el CD a 4.5, llegando incluso a ser de 17 gigabytes cuando tiene más capas. Y el Blu-ray, bueno, Blu-ray y DVD ya fueron utilizados más para películas. El Blu-ray llega con 25 gigabytes más o menos, que son 5 veces más que el DVD, y si le aumenta las capas, pues también puede ser 50 gigabytes, ¿no? Incluso hay un sucesor al Blu-ray, pero ahora como tenemos tecnologías como la nube, como tenemos tecnologías de streaming como Netflix, pues este tipo de almacenamiento está quedando un poco olvidado, ¿no? Pero pues es pertinente todavía mencionarlo porque en el supermercado podemos encontrar todavía pues discos musicales y películas en estos formatos. Y bueno, es cultura general. Y llegamos al famoso USB o bus de serie universal. Relacionamos estas tres letras con los dispositivos de memoria, pero estas tres letras representan un estándar de interfaz del hardware, es decir, el conector que tiene la computadora y el que tienen nuestros dispositivos. Pueden ser de baja velocidad, incluso como los teclados, los ratones, que de la terminal PS2 que solían tener, pues ya pueden ser USB, así como también las impresoras, las webcams, los escáneres, inclusive bocinas, los mismos celulares empezaron comunicándose con las computadoras a través de este puerto. En fin, tiene tantos usos que, bueno, pues por algo es universal, ¿no? Este, este bus universal pues ha tenido una evolución desde la conocida 1.0, que prácticamente yo creo que ya no existe, ya estaríamos hablando de dispositivos a partir del USB 2. Y bueno, ¿cuál ha sido la diferencia entre estas versiones? Pues prácticamente mejoran las velocidades, aunque siguen siendo en apariencia iguales, tal como los discos ópticos. El CD, el DVD, el Blu-ray pues tienen la misma forma, pero pues su funcionamiento ligeramente variaba, ¿no? El láser que los leía pues tenía más potencia. En fin, bueno, en este caso pues también es una reconstrucción de, de este puerto universal que, si bien aumenta la velocidad, sigue siendo compatible con sus versiones anteriores. Es decir, si yo conecto un USB 3 a una versión 2.0, pues no hay problema, ¿no? Solamente se adapta a la velocidad adecuada de la versión menor. ¿Cómo los distingo? Pues el USB 3.0 empezó distinguiéndose con un color azul, y es por eso que podemos encontrar en nuestras computadoras algunos orificios que tienen un color negro, algunos que tienen un color azul, para poder diferenciar cuál tenía mayor velocidad y poder aprovechar en dispositivos que lo requerían. Es decir, tendría yo que buscar cuáles eran del color negro para conectar el teclado o el mouse, que no aprovechaban tantas las velocidades, y si conectaba una unidad de almacenamiento como un disco duro que fuera 3.0, pues darle preferencia para escribir y, bueno, borrar, modificar mis datos, ¿no? Y aquí está una tablita de la evolución que ha tenido. Nos habla de una velocidad máxima de transferencia que pues realmente no cumplimos los gigabytes por segundo. Tendríamos que estar pensando que tenemos esa disponibilidad en memoria RAM, esa máquina exclusivamente para la transferencia de archivos, pero pues sí, las velocidades van aumentando
en cada versión, ¿no? No es tan importante aprenderse los años, pero sí se pueden apreciar, igual como dato curioso, cada tanto han ido evolucionando estas versiones, ¿no? Y bueno, este es el libro donde se obtuvo esta información. Vamos a seguir teniendo videos de este tipo. Por lo pronto, aquí la vamos a dejar. Hasta pronto.